Bueno, yo creo que las encuestas han sido en esta temporada reciente víctimas de su propio éxito. Las encuestas iban saliendo bien, como decía hace rato Ricardo Becerra. Las encuestas, vale recordarlo porque creo que se les olvida a los que las patrocinan y a los que las hacen. Las encuestas son, y ya tenemos un cuarto de siglo publicándolas, haciéndolas o leyéndolas, son termómetros de la cultura política, son un registro de lo que piensan los ciudadanos, y los ciudadanos no siempre piensan lo mismo en todos los casos, son un acompañamiento necesario para que entendamos la vida pública mexicana, y espero que sigan siendo un auxiliar importantísimo para entender lo que pasa en el país. Son un buen negocio, si no me desmentirían los profesionales de este asunto, y me parece muy pertinente que así lo sean. Las encuestas, vale la pena reiterarlo, la que sigue, por favor, son radiografías de momentos específicos, no son menos y no son más, no anticipan el futuro. Y bueno, los políticos se disgustan cuando las encuestas no les favorecen y entonces las descalifican y las arropan cuando resulta que van ganando en algunas encuestas. Este es un juego retórico y demagógico que existe, pero no tendría por qué calificar a las encuestas. A veces hay una politización excesiva, lamentablemente, y entonces cuando las encuestas se vuelven víctimas del litigio político, me parece que se contamina su utilidad social, académica e incluso también política. Adelante, por favor. Los medios de comunicación difunden encuestas, pero también han sido muy importantes para propagar lo que podríamos llamar la cultura de estas encuestas. Sin embargo, los medios les están adjudicando, y esto es lo que vimos en la temporada electoral reciente, capacidades que las encuestas no tienen. Dice mi muy apreciado Carlos Punzo, el que soy lector y era radioescucha cuando tenía por qué serlo, que fueron un fracaso periodístico. ¿Y por qué? Lo fueron porque el Grupo Milenio les adjudicó lo que no podían hacer. Y pues sí, en ese sentido había un enorme riesgo, pero las encuestas, insisto, creo que funcionaron. Los medios a veces utilizan metodológicamente de manera incorrecta estas encuestas, y a veces creo que hay incluso una escasa responsabilidad política cuando se dice que van a hacer lo que no pueden ser. No hay que confundir la información con la especulación, y pretender que las encuestas nos van a describir el futuro me parece que es bordar demasiado en especulación. Adelante. Los encuestadores no son ajenos a estos engaños, y hay que decirlo con toda franqueza. Es un engaño pretender que una encuesta nos va a dibujar el futuro. Las encuestas, cuando están bien hechas, registran definiciones y modificaciones en lo que dicen o dicen que piensan los ciudadanos. Las tendencias, adelante por favor, la que sigue, se pueden traducir en escenarios, y esto lo saben Ricardo Becerra y otros que son economistas. A los economistas les encanta dibujar escenarios, pero mucho ojo, cuando hacemos escenarios decimos si se cumple esta condición, si no hay variaciones, en el caso de los ejercicios demoscópicos, si no hay modificaciones en la opinión de los ciudadanos que se manifiesta hoy, entonces el resultado va a ser más o menos este. Esos son las situaciones que pueden describir las encuestas, escenarios, pero de ninguna manera lo que va a ocurrir. La que sigue, por favor. Me da pena un poco venir a decir estos lugares comunes que ya sabemos todos nosotros, pero vale la pena insistir en el ABC de los ejercicios demoscópicos. Ni modo, hay que reiterarlo, porque se les han olvidado incluso a algunos encuestadores y a no pocos de sus patrocinadores. Las encuestas son diagnósticos, no son pronósticos. Después del cuarto de siglo parecía que ya lo habíamos aprendido en México, para qué sirven y para qué no, pero luego, a partir de que no se entiende para qué sirven, vienen condenas irracionales, tanto encuestas como encuestadores. Adelante, por favor. Y es culpa de ellos a veces. Por ejemplo, un encuestador muy respetable, muy capacitado, Alejandro Moreno, el responsable de las encuestas de Reforma, ha dicho en varias ocasiones, entre otras en el artículo que estoy citando aquí, que las encuestas se evalúan en el momento en el que se conocen los resultados electorales. Pues no es cierto. Es un enorme despropósito, y de aquí su fracaso, pretender que las encuestas las podemos calificar de acuerdo con lo que ocurre el día de las elecciones. Y aunque lo decimos todo el tiempo, con frecuencia se nos olvida. Aquí mismo en esta mesa, uno de los colegas que habló hace rato, después de decir que las encuestas no son pronósticos, dijo,
pero en México se han equivocado porque no coincidieron con los resultados de las elecciones. Pues por fin, ¿en qué quedamos? Adelante. ¿Qué pasó en los meses recientes en el caso mexicano? Hay que recordar que la sociedad mexicana, como todas las del mundo y en buena hora que se está ocurriendo, son crecientemente complejas. Las sociedades están integradas no por autómatas ni por individuos que se diluya su personalidad en la sociedad de masas, están integradas por gente que tiene biografías, experiencias, intereses, contextos muy variados, acude a fuentes de información muy diversas. En esta sociedad de masas ya no tenemos un territorio en donde todos reciban la misma información y por lo tanto tengan los mismos intereses y opinen lo mismo. Tenemos sociedades muy segmentadas y eso es lo que a veces vienen las encuestas y eso es lo que cambia de una encuesta a otra o del día de una encuesta al día de las elecciones. Adelante, por favor. Tenemos el problema que a veces afecta la capacidad de las encuestas para medir a la sociedad de las restricciones legales. Ya se ha hablado de esto en este espacio. A mí me parece que pretender que las encuestas se ciñan a metodologías establecidas por una autoridad, así sea tan noble y apreciada como el IFE, o peor aún, pretender que no tengamos encuestas válidas ante las elecciones, es tratar, adelante por favor, a la sociedad como si fuéramos, la que sigue por favor, como si fuéramos menores de edad. Un problema adicional es la asignación de indecisos, quizás sobre eso podemos conversar en los minutos siguientes. Me parece que el método que habían solido emplear los encuestadores, que era suponer que los que respondían en la encuesta que no tenían una opinión todavía, o que no habían resuelto, o que no querían votar, se van a comportar de manera proporcional a aquellos que sí tienen una opinión explícita, ha sido un error y fuente de equivocaciones, no en el pronóstico, pero sí en el diagnóstico al momento en que se levantan, la que sigue por favor, y se evalúan las encuestas. Una más.